La noche se cernía sobre el pueblo de Santa Oscura como un manto de terciopelo negro, mientras el viento frío de las montañas susurraba secretos antiguos entre las calles empedradas. Las nubes ocultaban la luna, como si el cielo mismo quisiera esconder lo que estaba a punto de suceder en la vieja casona de los Mendoza, una de las familias más antiguas y temidas de la región. Dentro de la casona, las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes desconchadas. En el salón principal, con su opulencia desvaída que hablaba de glorias pasadas, Elena Mendoza, de apenas 17 años, estaba de rodillas frente a su padre, don Alfonso. Las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas, pero su llanto era silencioso, como le habían enseñado. Una Mendoza nunca debía mostrar debilidad, incluso cuando su mundo se desmoronaba. «Lo que has hecho es imperdonable». La voz de don Alfonso retumbó en el salón. Un hombre alto y severo, cuyo rostro parecía tallado en piedra por años de amargura. «Has deshonrado nuestro apellido, nuestra sangre». La madre de Elena, doña Catalina, permanecía sentada en un sillón desgastado, con la mirada fija en el bordado que descansaba sobre su regazo, negándose a intervenir. Sus dedos trabajaban la aguja con precisión mecánica, como si en cada puntada intentara coser los fragmentos de su cobardía. «Padre, por favor», suplicó Elena, alzando sus ojos color ámbar. «Yo solo quería...» «¡Silencio!», espetó don Alfonso, golpeando con su bastón el suelo. «No me interesa lo que querías. Te escapaste con ese don nadie, ese músico vagabundo. Creíste que no te encontraríamos, que podrías huir de tu destino, de tu responsabilidad con esta familia». Elena bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Habían pasado apenas 3 días desde que los hombres de su padre la encontraron en Veracruz, lista para embarcarse con Mateo hacia una vida diferente, una vida elegida por ella misma. Ahora, Mateo había desaparecido, probablemente muerto o huyendo por su vida, y ella estaba aquí, a merced de una familia que veía el amor como una debilidad y la obediencia como la única virtud. «La decisión está tomada», continuó don Alfonso, su voz ahora más controlada, lo que resultaba aún más aterrador. «Mañana al anochecer vendrán por ti. El trato está cerrado». El corazón de Elena dio un vuelco. Durante generaciones corrían rumores sobre los Mendoza y sus extrañas asociaciones con las criaturas que habitaban en las profundidades del bosque de Santa Oscura. Esos seres que los aldeanos mencionaban en susurros y contra los que se protegían con amuletos y oraciones. «¿A quién me han vendido, padre?», preguntó Elena, su voz apenas audible. Por primera vez en la noche, un atisbo de emoción cruzó el rostro de su madre. Doña Catalina levantó la mirada del bordado, y Elena pudo ver el miedo en sus ojos, un miedo antiguo y profundo. Don Alfonso se acercó a Elena y tomó su barbilla con dedos duros como el hierro, obligándola a mirarlo. «A alguien que sabrá disciplinarte. Alguien que pagará la deuda que nuestra familia tiene pendiente desde hace generaciones». Sus ojos brillaron con una mezcla de triunfo y resignación. «El Señor de la Sombra Eterna, el guardián del bosque. Algunos lo llaman el vampiro alfa». Las palabras cayeron sobre Elena como agua helada. Las leyendas sobre el Señor de la Sombra Eterna eran parte de las historias con las que asustaban a los niños del pueblo. Un ser inmortal, sediento de sangre, que gobernaba sobre otros de su especie en una mansión oculta en lo más profundo del bosque. Un monstruo que, según decían, solo aparecía durante las noches sin luna para reclamar sacrificios. «No pueden hacer eso», murmuró Elena, el pánico creciendo en su interior. Eso no es real. Son solo cuentos para asustar a los niños». Don Alfonso soltó una risa seca, desprovista de humor. «Tu ignorancia solo demuestra por qué debes ser disciplinada. Los Mendoza sabemos la verdad desde hace siglos. ¿Por qué crees que nuestra familia prosperó
cuando otras cayeron. Se alejó de ella, dirigiéndose hacia el antiguo secreter de caoba en la esquina del salón. Tenemos un pacto de sangre con ellos, un pacto que mantuvo a Santa Oscura protegida a cambio de ciertos favores. Elena miró a su madre, buscando algún signo de compasión, pero doña Catalina había vuelto a su bordado, sus dedos moviéndose ahora más rápidamente, como si quisiera terminar antes de que algo terrible ocurriera. «Madre, por favor», suplicó Elena. «Lo siento, hija», respondió doña Catalina, sin levantar la vista. «Esto es más grande que nosotros. Hay deudas que deben pagarse». Don Alfonso regresó con un antiguo libro encuadernado en piel oscura. Lo abrió con reverencia, pasando páginas amarillentas cubiertas de símbolos extraños y dibujos perturbadores. «Hace 3 generaciones, tu bisabuelo rompió parte del pacto. Desde entonces, nuestra fortuna ha ido menguando, nuestras tierras se han vuelto menos fértiles, y las enfermedades han acechado a nuestra familia», explicó, señalando una página con un dibujo que mostraba a una joven siendo ofrecida a una figura oscura. «El equilibrio debe restaurarse, y tú, con tu desobediencia, te has convertido en la candidata perfecta para el sacrificio». «No soy un sacrificio», protestó Elena, incorporándose con súbita valentía. «Soy una persona. Tu hija. Eres una Mendoza antes que nada», respondió su padre con frialdad. «Y las Mendoza cumplen con su deber». Un trueno resonó en la distancia, como si el cielo mismo respondiera a la crueldad de aquellas palabras. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo el miedo a lo desconocido, a ser entregada a un monstruo de leyenda, sino la certeza de que para su familia ella nunca había sido más que una posesión, una moneda de cambio. «Hasta mañana permanecerás encerrada en tu habitación», sentenció don Alfonso. «Joaquín y Pedro vigilarán que no intentes escapar de nuevo. Al anochecer vendrán por ti». Mientras los 2 sirvientes la escoltaban escaleras arriba, Elena miró por última vez el rostro impasible de su madre. Por un instante, le pareció ver una lágrima deslizándose por la mejilla de doña Catalina, pero quizás solo fue un truco de la luz vacilante de las velas. La habitación de Elena, antes su refugio, ahora se sentía como una celda. Desde la ventana enrejada podía ver el bosque que se extendía más allá de los límites del pueblo, un mar de oscuridad que parecía observarla con ojos invisibles. ¿Era allí donde habitaba su destino? ¿Donde residía ese ser al que llamaban el vampiro Alfa? Las horas pasaron con dolorosa lentitud. Elena intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, pesadillas de colmillos y sangre la despertaban sobresaltada. Se preguntó qué habría sido de Mateo, si habría logrado escapar o si la ira de su padre también lo habría alcanzado. La idea de no volver a verlo era como una daga en su corazón, pero más dolorosa aún era la traición de su familia, dispuesta a entregarla a un monstruo por antiguas supersticiones. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un rojo intenso, «cielo rojo, mal presagio», solía decir su antigua nana, Elena había tomado una decisión. No iría mansamente hacia su destino. Si debía enfrentarse a un monstruo legendario, lo haría en sus propios términos. A lo largo del día fingió resignación. Comió la comida que le llevaron, se dejó bañar y vestir con un elaborado vestido de encaje negro que parecía más apropiado para un funeral que para una novia. Mientras la vieja criada, Dolores, cepillaba su largo cabello negro, Elena permaneció en silencio, guardando sus fuerzas, observando cada detalle, buscando una oportunidad. «Es una lástima, niña», murmuró Dolores, sus dedos arrugados trenzando con delicadeza el cabello de Elena. «Tan joven y bonita». «¿Tú crees en ellos, Dolores?», preguntó Elena mirando a la anciana a través del espejo. «¿En los vampiros del bosque?». Dolores se persignó rápidamente, sus ojos llenos de un temor ancestral.
No se debe hablar de ellos, mi niña. Atraen la mala suerte, susurró, inclinándose como si temiera ser escuchada. Pero sí, todos en Santa Oscura saben que existen. Mi propio abuelo vio una vez al Señor de la Sombra Eterna, cuando era apenas un niño. Dijo que tenía ojos como el fuego y piel blanca como la luna. Elena absorbió cada palabra, cada detalle, aunque no sabía si creer en tales historias. Parte de ella seguía pensando que todo era una artimaña elaborada, quizás para venderla a algún hacendado rico y despiadado. Pero otra parte, la que había crecido escuchando las leyendas de Santa Oscura, temblaba ante la posibilidad de que los monstruos fueran reales. Cuando el sol comenzó a ponerse, la tensión en la casona era palpable. Los sirvientes caminaban cabizbajos, evitando mirar directamente a Elena. Don Alfonso se había encerrado en su despacho y doña Catalina permanecía en su habitación, supuestamente aquejada por una súbita jaqueca. Elena fue conducida al salón principal, donde el fuego ardía con fuerza en la chimenea, como si intentaran mantener a raya la oscuridad que se aproximaba. A través de las ventanas podía ver cómo el cielo se tornaba cada vez más oscuro, sin rastro de estrellas o luna. «Vendrán por el sendero norte», explicó don Alfonso cuando finalmente apareció, con el rostro tenso. «Se te entregará en el límite del bosque, como dicta la tradición». Elena asintió mecánicamente, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. El sendero norte bordeaba el arroyo antes de adentrarse en el bosque. Si lograba liberarse, podría seguir el curso del agua hasta el pueblo vecino. Era un plan desesperado, pero era lo único que tenía. El reloj de péndulo marcó las 9, y como si hubiera sido una señal, un viento helado recorrió la casona, haciendo temblar las llamas de las velas. Desde algún lugar en la distancia se escuchó el aullido de un lobo, largo y solitario. «Es hora», dijo don Alfonso, su voz extrañamente temblorosa. Salieron de la casona hacia la noche sin estrellas. Elena caminaba escoltada por su padre y 4 hombres armados con antorchas y lo que parecían ser estacas de madera. El frío le calaba los huesos, a pesar del chal que llevaba sobre los hombros. El sendero norte estaba sumido en sombras, apenas iluminado por las antorchas que portaban. Los árboles parecían inclinarse sobre ellos, como si quisieran escuchar su conversación, y el viento susurraba entre las hojas palabras indescifrables. «Padre, por última vez», intentó Elena, «no hagas esto. Soy tu hija». «Silencio», ordenó don Alfonso. «Ya no eres mi hija. Eres el pago de una deuda, la moneda con la que los Mendoza recuperarán su honor y prosperidad». Las palabras golpearon a Elena con la fuerza de un látigo, y las lágrimas que había contenido durante horas finalmente comenzaron a fluir. Lloró por la pérdida de su familia, por la pérdida de Mateo, por la pérdida de su futuro. Sus sollozos resonaron en el silencio del bosque, mezclándose con el murmullo del arroyo cercano. Llegaron a un claro donde el sendero terminaba y comenzaba verdaderamente el bosque. Un arco de piedras antiguas marcaba el límite, grabado con símbolos similares a los que Elena había visto en el libro de su padre. «Aquí es donde te dejamos», anunció don Alfonso, su voz ahora desprovista de emoción. «A partir de ahora perteneces a él». Elena miró hacia la oscuridad que se extendía más allá del arco. No se veía ni se escuchaba nada, pero de alguna manera sentía una presencia, como si algo o alguien la observara desde las sombras, esperando. «¿Y si no viene nadie?», preguntó, la esperanza brevemente encendida en su pecho. Un sonido, como el batir de enormes alas, cortó el aire nocturno. Las antorchas parpadearon y un frío sobrenatural invadió el claro. Los hombres retrocedieron instintivamente. Incluso don Alfonso pareció encogerse. «Está aquí», murmuró uno de los hombres, su voz cargada de terror. De entre las sombras del bosque emergió una figura alta y esbelta. Un hombre,
si es que podía llamársele así, vestido completamente de negro, con una capa que ondulaba a su espalda como si tuviera vida propia. Su piel era pálida como el alabastro, y su cabello, negro como la noche misma, caía en ondas hasta sus hombros. Pero fueron sus ojos los que capturaron a Helena. No eran rojos como el fuego, según las historias, sino de un gris plateado tan intenso que parecían brillar con luz propia en la oscuridad. Ojos antiguos, ojos que habían visto siglos pasar. «Don Alfonso Mendoza», habló el ser, su voz profunda y melodiosa, con un acento imposible de ubicar. «Ha pasado tiempo desde nuestro último encuentro». Don Alfonso se inclinó ligeramente, el miedo evidente en cada línea de su cuerpo. «Mi señor Darius», respondió con voz temblorosa, «hemos cumplido con nuestra parte del trato. Aquí está ella, como prometimos». Los ojos plateados se posaron en Helena, estudiándola con una intensidad que la hizo estremecerse. No era una mirada lasciva o cruel, sino curiosa, casi sorprendida. «Helena Mendoza», pronunció su nombre como si saboreara cada sílaba, la última de la línea directa, la prometida en el pacto. Helena, a pesar de su terror, alzó la barbilla, negándose a mostrar debilidad ante este ser. «No soy la prometida de nadie», respondió con una valentía que no sabía que poseía. «Me han vendido, como si fuera ganado». Una sonrisa curvó los labios del ser llamado Darius, revelando por un instante el borde de unos colmillos afilados. «Espíritu y fuego», comentó más para sí mismo que para los presentes. «Interesante elección, don Alfonso». «Ella ha deshonrado a nuestra familia», explicó don Alfonso, lanzando una mirada de advertencia a Helena. «Intentó escapar con un plebeyo, y eso la hace merecedora de ser entregada a un monstruo», preguntó Darius, su voz ahora teñida de algo que parecía casi compasión. «¿O quizás la hace perfecta para mí precisamente porque se atrevió a desafiar lo establecido?» Don Alfonso pareció confundido por la pregunta, pero no se atrevió a responder. Helena observaba el intercambio con creciente desconcierto. Este no era el monstruo sediento de sangre de las leyendas. Había algo más en él, algo que no lograba descifrar. Darius extendió una mano pálida hacia ella. «Ven, Helena Mendoza, tu destino te espera más allá del arco». Helena miró la mano extendida, luego a su padre, que evitaba su mirada, y finalmente de nuevo a los ojos plateados de Darius. Por un momento creyó ver en ellos no maldad, sino una soledad tan profunda como la que ella misma sentía. «Si voy contigo», preguntó, su voz apenas un susurro, «¿qué será de mí?» Darius inclinó ligeramente la cabeza, considerando la pregunta. «Eso», respondió finalmente, «dependerá en gran medida de ti». Y mientras Helena daba un paso hacia adelante, hacia lo desconocido, una certeza extraña se instaló en su corazón, que cualquiera que fuera el destino que le aguardaba junto a este ser de leyenda, sería por elección propia, no por la voluntad de una familia que la había traicionado. Porque en ese momento, al cruzar el umbral entre dos mundos, Helena Mendoza dejó de ser una víctima y se convirtió en la autora de su propia historia. Los dedos de Darius se cerraron alrededor de los suyos, fríos, pero sorprendentemente gentiles, y el mundo que Helena había conocido se desvaneció tras ella cuando la oscuridad del bosque los envolvió a ambos, dejando atrás solo el eco de su llanto y el presentimiento de que algo antiguo y poderoso acababa de despertar. El sendero se adentraba en el bosque como una serpiente oscura, retorciéndose entre árboles centenarios que parecían inclinarse para observar a los recién llegados. Helena caminaba junto a Darius, consciente de cada crujido de hojas bajo sus pies, de cada sombra que danzaba en la periferia de su visión. El frío había aumentado desde que cruzaron el arco de piedra, un frío antinatural que no pertenecía a la noche mexicana. «¿Dónde me llevas?», preguntó finalmente, rompiendo el denso silencio que se había instalado entre ellos. Darius la miró de reojo.
sus ojos plateados brillando en la oscuridad como monedas antiguas. A mi hogar. El palacio de obsidiana, como lo llaman algunos en tu pueblo, respondió con aquella voz melodiosa que parecía resonar dentro de la mente de Helena más que en sus oídos. Está más allá del valle de los cipreses negros, donde las nieblas nunca se disipan. Helena tragó saliva. Había escuchado historias sobre ese lugar desde niña. Los ancianos del pueblo hablaban de una mansión de piedra negra que aparecía y desaparecía entre la niebla, y de los gritos que a veces se escuchaban procedentes de ella, arrastrados por el viento nocturno. ¿Por qué yo?, volvió a preguntar, intentando que su voz no delatara su miedo. Hay muchas jóvenes en Santa Oscura. ¿Por qué exigir específicamente a una Mendoza? Darius se detuvo tan abruptamente que Helena casi chocó con él. Su rostro, cuando se giró para mirarla, mostraba una mezcla de sorpresa e irritación. ¿No te lo contaron? Su voz ahora tenía un filo peligroso. Después de tantas generaciones, después de todo lo que ha ocurrido, ¿sigues sin saber la verdad? Helena dio un paso atrás instintivamente. ¿Qué verdad? Un suspiro escapó de los labios pálidos de Darius, un sonido extrañamente humano para un ser que supuestamente había renunciado a su humanidad siglos atrás. El pacto no fue idea mía, Helena, explicó, su voz suavizándose. Fue Isabel Mendoza, tu tatarabuela, quien vino a mí hace más de 100 años, buscando mi protección y poder. A cambio, ofreció lo más valioso que tenía, la sangre de su linaje. Un escalofrío recorrió la espalda de Helena. Siempre había creído que su familia había sido víctima de alguna antigua maldición o amenaza. La idea de que una de sus antepasadas hubiera iniciado voluntariamente este pacto macabro le revolvió el estómago. «No te creo», susurró, aunque en el fondo sabía que había verdad en sus palabras. Explicaba demasiadas cosas. Las extrañas tradiciones familiares, los susurros entre su padre y los ancianos del consejo, el miedo reverencial con que trataban todo lo relacionado con el bosque y sus leyendas. Tu familia estaba al borde de la ruina, continuó Darius, reanudando su camino y obligando a Helena a seguirlo. Los Mendoza habían perdido sus tierras en las guerras, sus hijos morían de enfermedades y los rivales acechaban como buitres. Isabel vino a mí una noche de luna nueva, con un libro de ocultismo bajo el brazo y determinación en los ojos. Sabía quién era yo, qué era yo. Las ramas se apartaban a su paso, como si el bosque mismo reconociera a su amo. Los sonidos nocturnos, el ulular de los búhos, el canto de los grillos, se habían silenciado, dejando solo el murmullo del viento entre las hojas. «¿Y qué pediste a cambio?», preguntó Helena, tropezando con una raíz antes de que Darius la sujetara con reflejos sobrenaturalmente rápidos. Los dedos fríos de él permanecieron en su brazo un momento más de lo necesario. Sangre, pero no como imaginas. Sus ojos se fijaron en un punto distante. Le ofrecí prosperidad, protección contra enfermedades y enemigos, y un lugar privilegiado en Santa Oscura. A cambio, cada 4 generaciones, una hija de la familia Mendoza vendría a mí para renovar el pacto. ¿Renovar? Helena frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Una sonrisa enigmática curvó los labios de Darius. Significa, querida Helena, que esta noche tú decides si el pacto continúa o termina. Y te advierto, su voz adquirió un tono sombrío, que si el pacto termina, todas las bendiciones que he concedido a tu familia durante más de un siglo se desvanecerán. El camino se ensanchó repentinamente, desembocando en un valle sumido en una niebla fantasmal que parecía emitir una tenue luminiscencia azulada. Y allí, emergiendo de las brumas como un navío en un mar de niebla, se alzaba el palacio de obsidiana. No era la ruina decrépita que Helena había imaginado, sino una mansión imponente de piedra negra pulida que reflejaba la luz de la luna como un espejo oscuro.
Torres esbeltas se elevaban hacia el cielo nocturno, coronadas por agujas afiladas, y grandes ventanales brillaban con una luz ambarina que sugería vida en su interior. «Bienvenida a mi hogar», anunció Darius, extendiendo una mano en un gesto casi teatral. «El lugar donde has sido esperada desde antes de tu nacimiento». Helena contempló la mansión con una mezcla de terror y asombro. A pesar de su belleza siniestra, había algo familiar en ella, como si la hubiera visto antes, quizás en sueños. «¿Vives solo?», preguntó, notando el silencio que envolvía la propiedad. Darius emitió un sonido que podría haber sido una risa. «No estoy solo, aunque a veces lo parezca», respondió enigmáticamente. «Mi especie no es tan numerosa como cuentan las leyendas, pero existimos. Algunos bajo mi protección, otros no tanto». Mientras se aproximaban a la enorme puerta principal de madera tallada con símbolos arcanos, Helena sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, vio solo sombras que parecían moverse con propósito propio, como si la observaran. «¿Quién está ahí?», preguntó, tensándose. «Solo son los guardianes», explicó Darius con despreocupación. «No todos los que sirven en este palacio tienen forma corpórea, al menos no siempre». La puerta se abrió por sí sola cuando Darius se aproximó, revelando un vestíbulo de techos altos, decorado con candelabros de plata que proyectaban una luz cálida sobre suelos de mármol negro veteado de plata. Pinturas que parecían datar de siglos atrás colgaban de las paredes, y una gran escalera de caracol ascendía hacia los pisos superiores. «Te mostraré tus aposentos», indicó Darius. «Debes estar cansada después de los eventos de hoy». Helena lo siguió en silencio, observando todo con ojos vigilantes. Por impresionante que fuera el palacio, seguía siendo una jaula dorada. O eso creía ella, hasta que Darius abrió la puerta de lo que serían sus habitaciones. La estancia era amplia y lujosa, con una cama con dosel de seda carmesí, muebles de madera oscura finamente tallados, y un balcón que ofrecía vistas al bosque y las montañas distantes. Pero lo que capturó la atención de Helena fue un retrato que colgaba sobre la chimenea. Una mujer joven, con su mismo color de ojos y cabello, vestida con ropas de otra época. «Isabel Mendoza», dijo Darius notando su interés. «Tu tatarabuela, cuando tenía aproximadamente tu edad». Helena se acercó al retrato fascinada. La semejanza era inquietante, casi como mirarse en un espejo que reflejara una versión de sí misma de otro tiempo. «¿Por qué está su retrato aquí?». «Estas eran sus habitaciones», respondió Darius, su voz extrañamente suave. «Las preparé para ti tal como a ella le gustaban». Un escalofrío recorrió a Helena. «¿Ella vivió aquí?». «Las leyendas dicen que las chicas entregadas a ti nunca regresaban porque…». Dejó la frase sin terminar, incapaz de pronunciar el destino que siempre había imaginado para esas jóvenes. «¿Porque las devoraba?», completó Darius, una chispa de diversión en sus ojos plateados. «Los humanos y su fascinación por las historias sangrientas». «La verdad, Helena, es mucho más compleja. Isabel vino aquí por propia voluntad. Permaneció 3 años y luego regresó a Santa Oscura para casarse con el hombre elegido por su familia. Pero en esos 3 años…». Su voz se apagó, perdido momentáneamente en recuerdos. «¿Qué ocurrió en esos 3 años?», presionó Helena. Darius pareció volver al presente, su rostro recuperando aquella máscara de imperturbabilidad. «Eso es una historia para otro momento», respondió. «Por ahora deberías descansar. Encontrarás ropa en el armario. He ordenado que te preparen un baño y una cena». «¿Ordenado a quién?», preguntó Helena, mirando a su alrededor. «No he visto a nadie más». Como si sus palabras los hubieran convocado, la puerta del dormitorio se abrió para dar paso a 2 figuras. Un hombre y una mujer, ambos pálidos y hermosos, con la misma cualidad etérea que Darius. La mujer, de cabello rojo como el fuego y ojos verdes como esmeraldas, portaba toallas y frascos que presumiblemente contenían aceites para el baño.
El hombre, rubio y de rasgos angulosos, llevaba una bandeja con comida humeante. «Te presento a Catalina y Sebastián», dijo Darius. «Ellos atenderán tus necesidades durante tu estancia». Los recién llegados hicieron una reverencia perfectamente sincronizada, sus movimientos fluidos como agua. Sus ojos, sin embargo, estudiaban a Helena con una curiosidad que rayaba en la hambruna, lo que la hizo retroceder instintivamente. «Mis hermanos saben que estás bajo mi protección personal», aclaró Darius, percibiendo su incomodidad. «Ningún daño vendrá a ti dentro de estos muros. Tienes mi palabra». «¿Tu palabra de monstruo?», espetó Helena, incapaz de contener su amargura. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Catalina y Sebastián miraron a Darius, como esperando una reacción violenta. Pero en lugar de enfurecerse, Darius simplemente inclinó la cabeza. «Mi palabra de guardián del pacto», respondió con dignidad. «Descansa, Helena Mendoza. Mañana por la noche hablaremos de los términos de tu estancia y lo que se espera de ti». Con estas palabras, Darius se retiró, dejando a Helena a solas con los dos sirvientes vampíricos, que inmediatamente comenzaron a preparar su baño y disponer la cena. «El amo raramente trae humanos al palacio», comentó Catalina, mientras vertía esencias aromáticas en el agua humeante de una bañera de cobre. «Y nunca había visto que tratara a uno con tanta consideración». «Silencio, Catalina», advirtió Sebastián, colocando la bandeja sobre una mesa junto a la ventana. «No corresponde a nosotros cuestionar los designios del amo». Helena observaba el intercambio con creciente curiosidad. Había algo en la forma en que se comportaban, en las miradas que intercambiaban, que sugería una dinámica compleja. «¿Cuánto tiempo llevan sirviendo a Darius?», preguntó, probando los límites de su comunicación. Catalina sonrió, revelando brevemente unos colmillos afilados. «Yo llevo con él casi 2 siglos», respondió, ignorando la mirada de advertencia de Sebastián. «Me encontró moribunda en un burdel de Barcelona, consumida por la tisis. Me ofreció la eternidad y acepté». «Y tú deberías mostrar más gratitud hacia tu amo», interrumpió Sebastián, su acento revelando orígenes aristocráticos europeos, «en lugar de compartir chismes con la nueva invitada». «¿Invitada?», Helena soltó una risa amarga. «Fui vendida, no invitada». Sebastián la miró con una mezcla de desdén y fascinación. «Las circunstancias de tu llegada son irrelevantes», declaró. «Lo que importa es lo que harás con la oportunidad que se te presenta». «¿Oportunidad?», Helena frunció el ceño. «¿Qué oportunidad puede haber en ser prisionera de un vampiro?». Catalina y Sebastián intercambiaron una mirada que Helena no supo interpretar. «El amo no es lo que parece a primera vista», dijo Catalina finalmente. «Y este lugar tiene sus propios secretos, algunos hermosos, otros terribles». «Suficiente charla», cortó Sebastián. «El baño está listo, señorita. La cena se enfriará si espera demasiado». Con estas palabras, ambos sirvientes se retiraron con la misma gracia sobrenatural con la que habían entrado, dejando a Helena sola con sus pensamientos. El baño perfumado y la comida, sorprendentemente deliciosa, restauraron algo de sus fuerzas físicas, pero su mente seguía en tumulto. Las revelaciones de la noche habían sacudido los cimientos de lo que creía saber sobre su familia, sobre Santa Oscura y sobre las criaturas que supuestamente acechaban en sus bosques. Después de comer, exploró la habitación. El armario contenía vestidos de épocas diversas, todos de su talla exacta, como si hubieran sido confeccionados para ella. Los libros en los estantes incluían obras clásicas en varios idiomas, algunas tan antiguas que sus páginas amarillentas amenazaban con desintegrarse al tacto. Y sobre un escritorio junto a la ventana, un cuaderno de cuero con hojas en blanco y plumas de escribir. Helena se acercó al balcón, abriendo las puertas para sentir la brisa nocturna. Desde allí
Podía ver el valle cubierto de niebla y más allá, las luces distantes de lo que suponía era Santa Oscura. ¿Estaría su familia pensando en ella? ¿O ya la habrían olvidado, satisfechos de haber cumplido con su parte del trato? Un movimiento en los jardines captó su atención. Una figura solitaria caminaba entre los rosales, cuyas flores, incluso en la oscuridad, Elena podía distinguir que eran de un rojo imposiblemente intenso. Era Darius, su cabello negro ondeando en la brisa, su postura erguida pero con un peso invisible sobre los hombros. Por un momento, Elena sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Había una soledad en él que resonaba con la que ella misma había sentido toda su vida, atrapada en una familia donde nunca había encajado realmente. Pero la compasión dio paso rápidamente a la determinación. No importaba cuán cortés fuera Darius o cuán lujosa fuera su jaula. Elena no había renunciado a su libertad. De algún modo, encontraría la manera de escapar de este lugar, de romper el pacto que su tatarabuela había iniciado. Con esta resolución, regresó al interior de la habitación y comenzó a inspeccionar cada rincón, buscando debilidades, posibles rutas de escape. Probó la puerta principal y la encontró. Para su sorpresa, sin llave. ¿Significaba esto que no era prisionera? ¿O simplemente que Darius confiaba en que no tendría a dónde ir en medio de un bosque encantado rodeada de criaturas de la noche? El cansancio finalmente la venció y Elena se recostó en la cama, su mente aún trabajando en planes y posibilidades. El sueño la reclamó casi al instante, arrastrándola a un mundo de sombras danzantes y ojos plateados que la observaban desde la oscuridad. Despertó sobresaltada en mitad de la noche, con la certeza de que alguien la observaba. La habitación estaba bañada en la luz plateada de la luna que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Y allí, junto a la ventana, una figura difusa que parecía compuesta más de niebla que de sustancia. «¿Quién eres?», preguntó Elena, incorporándose con el corazón martilleando en su pecho. La figura se solidificó gradualmente, revelando a una joven no mucho mayor que Elena, vestida con ropas de otra época. Su rostro era una versión más madura del que Elena había visto en el retrato. «Isabel», susurró Elena, reconociéndola instintivamente. «Isabel Mendoza». La aparición sonrió tristemente. «¿Has venido al fin?». Su voz sonaba distante, como si llegara a través de un largo túnel. «La última descendiente, la que debe terminar lo que yo comencé». «¿Qué quieres decir?», preguntó Elena, demasiado asombrada para sentir miedo. «¿Qué comenzaste?». Isabel se acercó, su forma fantasmal emitiendo un tenue resplandor. «El pacto tiene un propósito mayor del que te han contado», explicó. «No se trata solo de protección o prosperidad para nuestra familia. Se trata de redención y de liberar un alma atrapada entre mundos». Elena se levantó, enfrentando al espectro de su antepasada. «¿De qué hablas? ¿Qué alma?». «La de Darius», respondió Isabel, su voz cargada de una emoción que trascendía la muerte. «Él no es lo que crees, Elena. No es un monstruo que eligió la oscuridad. Es un guardián, castigado con la inmortalidad por proteger conocimientos prohibidos». «¿Un guardián?». Elena frunció el ceño. «Las leyendas dicen que es un vampiro, un depredador de la noche». Isabel extendió una mano translúcida, como queriendo tocar el rostro de Elena, pero deteniéndose a centímetros de su piel. «Las leyendas son reflejos distorsionados de verdades olvidadas», murmuró. «Yo descubrí la verdad en mis investigaciones, y por eso vine a él. Por eso inicié el pacto, para romper su maldición y liberar lo que ha estado cautivo durante siglos». Un ruido en el pasillo interrumpió la conversación. Isabel miró hacia la puerta con alarma. «No tenemos mucho tiempo», susurró apresuradamente. «Busca el libro encuadernado en piel de serpiente en la biblioteca del ala este. Allí encontrarás respuestas y el principio del camino que debes recorrer». «¿Qué camino?», insistió Elena.
¿Qué se supone que debo hacer? Isabel comenzaba a desvanecerse, su forma volviéndose cada vez más transparente. Lo que yo no pude terminar. Sus palabras eran ahora apenas audibles. Romper las cadenas que lo atan a este lugar, a esta existencia. Pero ten cuidado, Helena. No todos en el Palacio de Obsidiana desean ver a Darius liberado. Algunos se benefician de su cautiverio eterno. Con estas palabras, Isabel desapareció completamente, dejando a Helena sola en la habitación iluminada por la luna. El aire donde había estado la aparición aún parecía vibrar con una energía extraña, como si las barreras entre los mundos se hubieran vuelto momentáneamente más delgadas. La puerta se abrió de golpe, revelando a Catalina, sus ojos verdes brillando en la penumbra. ¿Con quién hablabas?, preguntó, escrutando la habitación con suspicacia. «Con nadie», mintió Helena, instintivamente sabiendo que debía guardar el secreto de la visita espectral. «Hablo dormida a veces. Pesadillas». Catalina la estudió por un largo momento, claramente no convencida. «El amo ha solicitado tu presencia mañana al anochecer en la biblioteca del ala oeste», anunció finalmente. «Dice que es hora de que conozcas los términos del pacto». Helena asintió, intentando mantener un rostro impasible. La biblioteca del ala oeste, no la del este, donde Isabel le había dicho que buscara el libro de piel de serpiente. ¿Era coincidencia, o había algo más ocurriendo en este palacio de sombras y secretos? «Estaré lista», respondió con aparente calma. Cuando Catalina se retiró, cerrando la puerta tras ella, Helena se acercó a la ventana y miró hacia el bosque oscuro. Más allá de los jardines, más allá de los muros de piedra negra, un nuevo propósito se formaba en su mente. Ya no se trataba solo de escapar, sino de descubrir la verdad que yacía enterrada bajo siglos de leyendas y pactos. Si Isabel decía la verdad, entonces Darius no era el monstruo que todos en Santa Oscura temían. Y si estaba mintiendo, bueno, Helena Mendoza nunca había sido de las que retrocedían ante un desafío, incluso uno sobrenatural. Con la primera luz del amanecer filtrándose en el horizonte, tomó una decisión. Antes de su reunión con Darius, exploraría el ala este y buscaría el misterioso libro. Porque si algo había aprendido en su corta vida, era que el conocimiento era poder, y en este juego de sombras y secretos necesitaría toda la ventaja posible. El amanecer dibujaba siluetas inquietantes contra los ventanales del Palacio de Obsidiana cuando Helena abandonó la seguridad relativa de su habitación. Los pasillos, iluminados apenas por candelabros de llamas azuladas que ardían sin consumirse, parecían cambiar de configuración mientras los recorría. 2 veces creyó volver al mismo punto, aunque los cuadros en las paredes eran diferentes. Rostros pálidos de épocas distintas la observaban con ojos que parecían seguir sus movimientos. El ala este, se repetía mentalmente, orientándose por la posición del sol naciente que se filtraba ocasionalmente a través de ventanales estrechos. Cada paso hacía crujir la madera antigua bajo sus pies y cada sonido amplificaba su temor de ser descubierta. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegó a un pasillo más amplio, coronado por una bóveda de cristal que dejaba entrar la luz matutina. A su derecha, 2 imponentes puertas de roble tallado con motivos de serpientes entrelazadas señalaban la entrada a lo que solo podía ser la biblioteca del ala este. Helena se detuvo escuchando. El palacio parecía dormir, o lo que fuera que hicieran sus habitantes durante las horas diurnas. Con manos temblorosas, empujó una de las puertas, que cedió con un gemido quedo. La biblioteca era una estancia circular de techos imposiblemente altos, con estanterías que ascendían varios pisos, conectados por escaleras en espiral y pasarelas de hierro forjado. Miles de volúmenes, algunos tan antiguos que parecían desintegrarse en sus estantes, otros encuadernados en materiales que Helena prefirió no identificar,
formaban un laberinto vertical de conocimiento prohibido. Libro de piel de serpiente, murmuró para sí, comenzando su búsqueda metódica. Las horas pasaron mientras recorría estantes, subía escaleras y consultaba índices polvorientos. El sol alcanzó su cenit, bañando la biblioteca en una luz dorada a través de un óculo en el techo abovedado. Elena, exhausta y frustrada, estaba a punto de rendirse cuando un reflejo verdoso captó su atención. En un pedestal de mármol negro, protegido por una vitrina de cristal, reposaba un libro cuya cubierta parecía cambiar de color con la luz. Verde esmeralda, negro azabache, iridiscente como las escamas de una serpiente viva. «Te encontré», susurró Elena. La vitrina no tenía cerradura visible. Al acercar la mano, el cristal simplemente se desvaneció como niebla al sol. Con reverencia mezclada con aprensión, Elena tomó el libro. Era sorprendentemente liviano, como si contuviera más aire que páginas, y vibraba sutilmente bajo sus dedos, casi con vida propia. Al abrirlo, descubrió que las páginas estaban escritas en una caligrafía elegante, pero en un idioma que no reconocía. Símbolos extraños se entremezclaban con diagramas astronómicos, fórmulas alquímicas y retratos detallados de seres que desafiaban la comprensión humana. «No entiendo nada». Frustrada, pasaba páginas sin sentido hasta que cerca del final encontró una sección escrita en español antiguo. Su corazón dio un vuelco cuando leyó el encabezado: sobre la naturaleza del guardián y su maldición eterna. Allí, en tinta que parecía brillar con luz propia, descubrió la historia verdadera de Darius. No era un vampiro común, sino un ser humano transformado en guardián inmortal de conocimientos prohibidos por un concilio de hechiceros ancestrales. Su cuerpo, su alma, su existencia misma estaban atados a la biblioteca y a sus secretos. Debía alimentarse de sangre no por placer, sino como parte del sacrificio que mantenía el sello mágico que impedía que esos conocimientos cayeran en manos equivocadas. «Una prisión», murmuró Elena, comprendiendo al fin. «No una maldición, sino un deber eterno». Siguió leyendo, descubriendo que el pacto con los Mendoza tenía un propósito dual. La sangre de su linaje, particularmente potente debido a conexiones antiguas con aquel concilio de hechiceros, fortalecía los sellos mágicos. Pero también ofrecía la única posibilidad de liberación para Darius, si una mujer Mendoza de corazón puro y espíritu indomable realizaba un ritual específico durante la convergencia de las 3 lunas, un fenómeno astronómico que ocurría cada 100 años. La última convergencia había coincidido con la estancia de Isabel Mendoza en el palacio. Había intentado el ritual, pero algo o alguien la había detenido. Las últimas líneas del texto hicieron que Elena contuviera el aliento. La próxima convergencia de las 3 lunas acontecerá en la noche del segundo día después del solsticio. Cuando la sangre del linaje bendito se una voluntariamente con la del guardián en el centro del laberinto de espejos, las cadenas se romperán. Pero tened cuidado. Aquellos que se alimentan de su poder harán lo imposible por impedirlo, pues la libertad del guardián significa su propio fin. Elena cerró el libro con manos temblorosas. El solsticio había sido hace apenas un día, según sus cálculos. Eso significaba que la convergencia ocurriría mañana por la noche. «Encontraste lo que buscabas». La voz gélida de Sebastián la sobresaltó tanto que casi dejó caer el libro. El vampiro rubio se encontraba en la entrada de la biblioteca, su expresión una mezcla de furia apenas contenida y algo más oscuro, más primario. «Solo exploraba», respondió Elena, intentando sonar casual mientras escondía el libro entre los pliegues de su vestido. «No podía dormir». «Mientes». Sebastián avanzó con aquella gracia sobrenatural, sus ojos ahora completamente negros. «El amo es demasiado indulgente contigo, demasiado...»
sentimental. Pero yo sé lo que realmente eres, una amenaza. Elena retrocedió, buscando una vía de escape. No sé de qué hablas, lo sabes perfectamente. Sebastián sonrió, revelando colmillos elongados. Isabel también fingía ignorancia al principio, hasta que encontró ese mismo libro que ahora escondes tan pobremente. El pánico se apoderó de Elena. Sebastián conocía el libro, conocía el ritual. Había sido él quien detuvo a Isabel. «¿Qué le hiciste a mi tatarabuela?», preguntó con voz temblorosa. La risa de Sebastián resonó en la biblioteca circular, un sonido frío y cruel. «Nada que no vaya a hacerte a ti», respondió. Aunque ella tuvo más suerte, pudo regresar a su mundo, vivir, tener hijos, perpetuar el linaje hasta llegar a ti. Tú, en cambio, se movió con velocidad inhumana. En un instante estaba a metros de distancia y al siguiente, sus manos frías como el hielo se cerraban alrededor de la garganta de Elena. El libro cayó al suelo con un ruido sordo. Si Darius se libera, todos los que nos alimentamos de su poder moriremos, siseó Sebastián, su aliento gélido en el rostro de Elena. No permitiré que una niña humana destruya siglos de existencia. La visión de Elena comenzaba a nublarse por la falta de oxígeno. Intentó forcejear, pero era como luchar contra una estatua de mármol. En su desesperación, sus dedos encontraron la pequeña daga ornamental que había tomado de su habitación como precaución y la clavó en el costado de Sebastián. El vampiro aulló de dolor y la soltó. La hoja, aunque pequeña, parecía haberle causado un daño desproporcionado. Elena no se detuvo a cuestionar su suerte. Recogió el libro y corrió hacia la salida, jadeando por recuperar el aliento. Los pasillos se convirtieron en un laberinto mientras huía. Detrás de ella podía escuchar el rugido furioso de Sebastián y lo que parecían ser otros movimientos, como si todo el palacio hubiera despertado repentinamente. Giró en una esquina y se encontró en un corredor que no reconocía, con puertas idénticas a ambos lados. Entró en una al azar y se encontró en lo que parecía ser un estudio. Lujosos sillones de cuero rodeaban una chimenea apagada y un escritorio de caoba dominaba el espacio bajo una ventana que daba a los jardines traseros. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos sangrientos. «El anochecer», murmuró. «Pronto despertarán todos». Su reunión con Darius en la biblioteca del ala oeste estaba programada para después del ocaso. ¿La estaría esperando? ¿Sabría ya de su descubrimiento, de su enfrentamiento con Sebastián? Un ruido de pasos acelerados en el pasillo la alertó. Se escondió detrás de un pesado cortinaje justo cuando la puerta se abría. Por la rendija entre las cortinas, vio entrar a Catalina, su cabello rojo como llamas en la penumbra creciente. «Sé que estás aquí», anunció la vampira olfateando el aire como un depredador. «Puedo oler tu miedo, tu sangre, Mendoza. Tan distintiva, tan deliciosa». Elena contuvo la respiración, apretando el libro contra su pecho. El roce de la daga en su cintura le recordaba que tenía una defensa, pero ¿contra cuántos podría usarla? «Sebastián es impulsivo e imprudente», continuó Catalina moviéndose por la habitación. «Yo habría sido más sutil. Te habría dejado creer que eras libre de elegir hasta que fuera demasiado tarde». Se detuvo frente a las cortinas. Elena cerró los ojos, preparándose para ser descubierta, pero en ese momento, la voz de Darius resonó desde el pasillo. «Catalina, ¿has encontrado a Elena?» La vampira se tensó visiblemente. «Todavía no, mi señor», respondió, alejándose de las cortinas. «Pero no puede haber ido lejos. Quiero que la encuentren ilesa», ordenó Darius, su voz más cerca ahora. «Si alguien la daña, pagará con su inmortalidad». «Por supuesto, mi señor», la voz de Catalina destilaba miel falsa. «Solo nos preocupa su seguridad. Este palacio guarda muchos peligros para una humana desorientada».
Los pasos se alejaron. Elena esperó varios minutos antes de atreverse a salir de su escondite. El estudio estaba vacío y la oscuridad casi completa. Encendió una lámpara cercana y examinó la habitación más detenidamente, buscando otra salida. Un chasquido suave la alertó. Una sección de la pared se deslizaba hacia un lado, revelando un pasadizo secreto. Elena levantó la lámpara, indecisa entre la curiosidad y el temor. La luz reveló una figura en el umbral. «Te he estado buscando por todo el palacio», dijo Darius, su rostro una máscara de preocupación. «Sebastián está herido y furioso. Dice que lo atacaste». Elena retrocedió, alzando la daga con mano temblorosa. «Después de que él intentara estrangularme», respondió. «No me dijiste que tus hermanos intentarían matarme». Los ojos plateados de Darius se estrecharon, fijándose en el libro que Elena aún sujetaba contra su pecho. «Veo que has estado investigando por tu cuenta», dijo, su voz cuidadosamente neutra. «Supongo que recibiste una visita nocturna. Isabel siempre fue persistente, incluso desde el más allá». «¿Lo sabías?», preguntó Elena. «¿Sabías que ella viene a mí?». Darius sonrió tristemente. «Los fantasmas rara vez pueden ocultar su presencia a seres como yo», respondió. «Especialmente cuando compartimos una conexión». Elena recordó las palabras en el libro, el tono de anhelo en la voz espectral de Isabel. Las piezas comenzaban a encajar. «Ella te amaba», murmuró. «Y tú a ella». Darius desvió la mirada, un gesto sorprendentemente humano. «Fue hace mucho tiempo», respondió. «Otro siglo, otras circunstancias. Y ahora esperas que yo complete lo que ella no pudo». Elena alzó el libro. «El ritual durante la convergencia. Mañana por la noche. Un destello de algo. Esperanza». Iluminó los ojos de Darius, rápidamente controlado. «No espero nada que no estés dispuesta a dar libremente», dijo. «A diferencia de tu padre, no creo en sacrificios forzados». «¿Entonces puedo irme? ¿Ahora mismo?» «Podrías», respondió Darius. «Pero no llegarías lejos. No porque yo te lo impidiera, sino porque Sebastián, Catalina y los demás han formado una facción. Temen lo que sucederá si el ritual se completa. Si me libero, ellos morirán», completó Elena. «Lo sé. Lo leí». Un silencio pesado cayó entre ellos. Afuera, la noche había caído por completo, y con ella, Elena podía sentir cómo el palacio cobraba una vida diferente, más intensa, más peligrosa. «Ven conmigo», dijo finalmente Darius, extendiendo su mano. «Por el pasadizo. Te mostraré algo que necesitas ver para entender completamente lo que está en juego». Elena dudó, mirando alternativamente la mano extendida y la daga en la suya. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Todos tienen sus propios intereses en este juego macabro. Isabel, Sebastián, tú mismo. ¿Cómo sé que no estoy siendo manipulada?» Darius bajó la mano, sus ojos plateados, buscando los de ella con intensidad. «No puedes saberlo con certeza», respondió con honestidad. «Solo puedes juzgar por lo que has visto y sentido hasta ahora. Tu instinto, Elena, es todo lo que tienes en este momento». Elena pensó en la visita de Isabel, en la reacción violenta de Sebastián, en la forma en que Darius había ordenado que no la dañaran. Pensó en el libro entre sus manos, en las palabras sobre un guardián condenado a una eternidad de servicio forzado. Finalmente, guardó la daga y dio un paso hacia él. «Muéstrame», dijo. El pasadizo los condujo a través de las entrañas del palacio, descendiendo en espiral hacia lo que debía ser un subterráneo. El aire se volvía cada vez más frío, y las paredes de piedra desnuda estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse cuando Elena no los miraba directamente. «El núcleo», explicó Darius mientras avanzaban.
el corazón mágico del palacio de obsidiana, lo que verdaderamente guardo desde hace siglos. Desembocaron en una cámara circular tan vasta que la luz de las antorchas no alcanzaba a iluminar el techo. En el centro, suspendido a metros del suelo, sobre una plataforma de cristal negro, flotaba un orbe pulsante de energía oscura veteada de luz dorada. El Nexus, presentó Darius. Un punto de convergencia entre dimensiones, una puerta y a la vez una prisión. Elena lo miró boquiabierta. El orbe emitía un zumbido bajo que reverberaba en sus huesos, una sensación que era física y mental a la vez. ¿Qué hay dentro? Conocimiento, respondió Darius. El conocimiento más peligroso jamás reunido. Secretos que podrían rehacer la realidad o destruirla por completo. Los hechiceros que me transformaron lo reunieron a lo largo de milenios y cuando comprendieron su verdadero poder, temieron que cayera en manos equivocadas. Así que te convirtieron en su carcelero eterno, murmuró Elena, las piezas encajando en su mente. Pero, ¿por qué a ti? ¿Quién eras antes? Darius se acercó al borde de la plataforma, su rostro iluminado por el resplandor pulsante del orbe. Era un erudito, un buscador de conocimiento, respondió, su voz teñida de una nostalgia antigua. Viajé por el mundo recopilando saberes olvidados, textos prohibidos. Los hechiceros me encontraron ideal, lo suficientemente dedicado para aceptar la responsabilidad, lo suficientemente íntegro para no usar el poder para fines egoístas. ¿Y aceptaste?, preguntó Elena acercándose a su lado. No exactamente, Darius sonrió sin humor. No me dieron opción. La transformación fue dolorosa. Y cuando comprendí lo que significaba, eternidad, soledad, sed insaciable, ya era demasiado tarde. Elena miró el orbe pulsante, luego a Darius, viendo por primera vez no al monstruo de las leyendas, sino a un hombre atrapado en un destino que no eligió. El ritual, dijo finalmente. ¿Qué sucederá exactamente cuando lo completemos? Los sellos se romperán, respondió Darius. Seré libre de mi obligación eterna. Podré envejecer, vivir una vida normal, eventualmente morir como un mortal. ¿Y el Nexus? Los conocimientos peligrosos serán sellados permanentemente, inaccesibles para cualquiera. Su voz se endureció. Es por eso que Sebastián y los demás se oponen, no solo porque perderán su inmortalidad, sino porque han estado intentando acceder al Nexus desde hace siglos. El poder que contiene los obsesiona. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si lo consiguen? Caos, respondió simplemente Darius. Destrucción a una escala inimaginable. No son malvados en el sentido tradicional, pero la sed de poder los ha corrompido más allá de toda redención. Un estruendo sobre sus cabezas interrumpió la conversación. Polvo y pequeños fragmentos de piedra cayeron del techo invisible. «Nos han encontrado», dijo Darius, súbitamente alerta. «Debemos irnos. Ahora». Tomó la mano de Elena y la condujo hacia otra salida, opuesta a la que habían utilizado para entrar. El contacto de su piel fría envió un hormigueo extraño por el brazo de Elena, no desagradable, sino familiar, como si lo hubiera sentido antes. «¿A dónde vamos?», preguntó mientras corrían por otro pasadizo ascendente. «Al laberinto de espejos», respondió Darius. «Es el único lugar donde podemos prepararnos para el ritual sin que interfieran. Los espejos confunden sus sentidos vampíricos. El túnel desembocó en una puerta de plata labrada con intrincados patrones geométricos. Darius colocó su mano sobre ella y murmuró palabras en una lengua desconocida. La puerta se abrió silenciosamente. «Entra», urgió. «Una vez dentro, estaremos seguros hasta mañana por la noche». Elena dudó un instante, consciente de que esta decisión alteraría su destino para siempre. Detrás de ellos podía escuchar sonidos de persecución acercándose rápidamente. «¿Confías en mí?»,
preguntó Darius, sus ojos plateados fijos en los de ella. Y en ese momento, mirando aquellos ojos que habían visto siglos pasar, Helena reconoció algo que iba más allá de las palabras, un vínculo que trascendía el tiempo, que había comenzado con Isabel y ahora continuaba a través de ella. Dio un paso adelante, cruzando el umbral hacia el laberinto de espejos, donde el ritual de liberación, o quizás de condenación, la esperaba. Darius la siguió, y la puerta de plata se cerró tras ellos, sellándolos dentro justo cuando las primeras sombras de sus perseguidores aparecían en el pasadizo. «Mañana por la noche», susurró Helena, sosteniendo aún el libro de piel de serpiente. «Todo cambiará. Para todos nosotros», asintió Darius, y por primera vez desde que lo conocía, Helena creyó ver el fantasma de una lágrima en aquellos ojos intemporales. El laberinto de espejos era un mundo de infinitos reflejos donde la realidad parecía doblarse sobre sí misma. Helena avanzaba con cautela, siguiendo a Darius a través de pasillos cristalinos que multiplicaban sus siluetas en todas direcciones. Cada espejo mostraba una versión ligeramente distinta de ellos. En algunos, Helena aparecía con vestidos de épocas pasadas. En otros, Darius tenía un aspecto más humano, sus ojos no plateados, sino de un cálido marrón. «Los espejos muestran posibilidades», explicó Darius, notando su confusión. «Lo que fue, lo que podría ser, lo que nunca será». En el centro del laberinto encontraron una cámara circular, donde 7 espejos monumentales se alzaban desde el suelo hasta un techo abovedado decorado con constelaciones que parecían moverse sutilmente. Un altar de mármol negro ocupaba el centro exacto de la estancia, su superficie pulida reflejando la tenue luz azulada que emanaba de cristales incrustados en las paredes. «Este es el lugar», anunció Darius, dejando el libro de piel de serpiente sobre el altar. «Aquí realizaremos el ritual cuando las 3 lunas converjan». Helena recorrió la cámara, estudiando los espejos. Cada uno mostraba escenas diferentes. En uno vio Santa Oscura ardiendo en llamas sobrenaturales. En otro, a sí misma convertida en una criatura pálida y hermosa como Catalina. En un tercero, a Darius caminando bajo la luz del sol, envejeciendo lentamente junto a una mujer que se parecía asombrosamente a ella. «¿Todo esto es real?», preguntó, tocando con dedos temblorosos la superficie fría de aquel último espejo. «Posibilidades», repitió Darius, «caminos que se abren según nuestras elecciones». Se sentaron junto al altar mientras Darius explicaba los detalles del ritual. La convergencia de las 3 lunas, la visible, la negra y la sangrienta, como las llamaban los textos antiguos, crearía un canal de energía que, canalizado correctamente, podría romper el sello de su maldición. La sangre de Helena, libremente ofrecida y mezclada con la suya, completaría el circuito mágico iniciado siglos atrás. «Pero hay riesgos», advirtió Darius. «Si algo sale mal, si la energía se descontrola, podría morir», completó Helena con voz firme. «Lo sé, lo leí en el libro. No solo morir». Darius la miró intensamente. «Tu alma podría quedar atrapada entre mundos como la de Isabel, ni viva ni muerta, condenada a vagar eternamente». Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación no flaqueó. ¿Por qué se quedó Isabel? ¿Por qué no...? Siguió adelante, por amor, respondió una voz familiar. El espectro de Isabel se materializó gradualmente junto a ellos, más sólida que durante su aparición anterior, casi tangible en la atmósfera mágicamente cargada del laberinto. «No pude completar el ritual», continuó Isabel, su voz resonando con ecos etéreos. «Sebastián me descubrió antes de la convergencia, me hirió gravemente. Darius me encontró desangrándome en este mismo altar», explicó Isabel, sus ojos fijos en el vampiro. «Me ofreció convertirme, darme la inmortalidad como él. Pero rechazaste»,
murmuró Elena comprendiendo. La inmortalidad sin libertad no es un regalo, sino otra prisión, respondió Isabel. Elegí morir como humana, pero mi espíritu no podía abandonar este lugar, no mientras el ritual quedara incompleto, no mientras Darius siguiera encadenado por mi fracaso. Darius se acercó al espectro, su mano atravesando la forma translúcida de Isabel en un intento fallido de caricia. «No fue tu fracaso», dijo con voz ronca. «Fue mi debilidad al amarte tanto que no pude soportar verte morir. Debí respetar tu decisión desde el principio». Elena observaba el intercambio con una mezcla de compasión y algo más, un sentimiento que no quería nombrar. Entre Darius e Isabel existía un vínculo que trascendía la muerte misma. ¿Quién era ella para interferir en algo tan profundo y antiguo? «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «¿Por qué no otra Mendoza en estos 100 años?» Isabel se volvió hacia ella, su forma espectral, fluctuando con la emoción. «Porque eres como yo, Elena, rebelde, indómita, dispuesta a desafiar las convenciones por libertad. Pero más importante aún, porque tienes algo que yo perdí, la capacidad de amar sin miedo». Las horas pasaron mientras repasaban los intrincados detalles del ritual. Isabel, habiendo tenido un siglo para estudiar los textos prohibidos desde su estado espectral, conocía cada palabra, cada gesto, cada elemento necesario. Darius preparó una mezcla de hierbas y esencias en un cuenco de plata, mientras Elena memorizaba la invocación en una lengua antigua. A medianoche, un temblor sacudió el laberinto. Sonidos metálicos de golpes y arañazos llegaron desde más allá de las paredes de espejos. «Están intentando entrar», dijo Darius. «Los sellos del laberinto los mantienen fuera, pero Sebastián conoce este lugar casi tan bien como yo». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Elena. «Hasta la convergencia, si tenemos suerte», respondió escuchando atentamente los ruidos. «La barrera es fuerte, pero su desesperación lo es más». Las horas restantes transcurrieron en tensa espera. Elena intentó descansar, consciente de que necesitaría todas sus fuerzas para el ritual. Darius vigilaba mientras Isabel, incapaz de sentir cansancio, recitaba continuamente encantamientos para fortalecer las barreras del laberinto. En algún momento, Elena se sumió en un sueño intranquilo. Soñó con Santa Oscura, con su familia, con Mateo, aquel músico del que se había enamorado y que ahora parecía pertenecer a otra vida, a otra Elena. Se vio a sí misma corriendo por el bosque, perseguida por sombras con ojos ardientes, hasta llegar a un precipicio donde Darius la esperaba, su mano extendida como una promesa de salvación o condenación. «Elena», la voz de Darius la despertó suavemente. «Es hora. La convergencia comienza». Abrió los ojos para encontrar la cámara transformada. A través del techo abovedado, ahora transparente, el cielo nocturno revelaba un espectáculo asombroso. 3 cuerpos celestes alineándose en perfecta simetría. La luna llena, plateada y luminosa, un círculo de oscuridad absoluta que ocultaba estrellas a su paso, la luna negra, y un tercer cuerpo de un inquietante color rojizo, la luna sangrienta. Los 7 espejos comenzaron a brillar con luz propia, cada uno en un color diferente del espectro. El altar de mármol negro desarrolló vetas luminosas que pulsaban como venas con vida propia. «Los golpes han cesado», notó Elena, percatándose del repentino silencio exterior. «Saben lo que está ocurriendo», explicó Isabel. «Intentarán algo diferente, algo desesperado». Darius tomó su posición junto al altar, su rostro solemne y sus ojos más plateados que nunca, reflejando la luz cósmica que inundaba la cámara. «Es tu última oportunidad de retirarte, Elena», dijo con gravedad. «Una vez que comencemos, no hay vuelta atrás». Elena miró alternativamente a Darius, al espectro de Isabel, y a los espejos que mostraban futuros posibles. En uno de ellos vio su hogar, Santa Oscura,
donde podría regresar y fingir que todo esto había sido un sueño febril. En otro, se vio como vampira, hermosa y terrible, gobernando el palacio de obsidiana junto a Darius por siglos. Pero fue el tercer espejo el que capturó nuevamente su atención. Darius caminando bajo el sol, libre, humano. Y a su lado, no Isabel como había creído antes, sino ella misma, envejeciendo con dignidad, ambos rodeados de lo que parecía ser una familia. «Estoy lista», declaró, y su voz no tembló. Tomó su lugar frente a Darius, con el altar entre ellos. Isabel flotaba a un lado, su forma espectral más brillante que nunca, casi sólida en la convergencia de energías cósmicas. Darius abrió el libro de piel de serpiente en la página marcada y comenzó a recitar en aquella lengua antigua. Las palabras parecían tener peso físico, reverberando en las paredes cristalinas del laberinto. Helena se unió a la invocación, las sílabas extrañas fluyendo de sus labios como si las hubiera conocido toda su vida. El aire alrededor del altar comenzó a condensarse, formando un vórtice de energía multicolor. Los cabellos de Helena flotaban como si estuviera sumergida en agua, y la temperatura descendió hasta que su aliento formaba pequeñas nubes ante su rostro. «Es el momento», indicó Isabel. «La sangre». Darius tomó una daga ceremonial de plata, su empuñadura engastada con piedras que parecían contener galaxias enteras. Sin titubear, hizo un corte en la palma de su mano. Sangre oscura, casi negra, brotó de la herida para caer en el cuenco de plata sobre el altar. Extendió la daga a Helena, quien la tomó con manos sorprendentemente firmes. Cuando el filo abrió su piel, sintió apenas un distante ardor, como si su cuerpo ya no le perteneciera completamente, como si parte de ella existiera en otro plano de realidad. Su sangre, roja y brillante, se mezcló con la de Darius en el cuenco. Donde ambos fluidos se encontraban, se producía un siseo y destellos dorados, como minúsculos relámpagos. «Ahora», indicó Isabel. Unidos, Helena y Darius sumergieron sus manos heridas en el cuenco, entrelazando sus dedos bajo la mezcla de sangre. El contacto envió una descarga de energía a través de Helena que le arrancó un grito involuntario. Sentía cada célula de su cuerpo vibrando en una frecuencia imposible, como si estuviera siendo desmontada y reconstruida simultáneamente. A través del dolor y la confusión, escuchó a Isabel completar la invocación final. Los 7 espejos comenzaron a girar alrededor de ellos, cada vez más rápido hasta convertirse en un anillo continuo de luz. Fue entonces cuando un estruendo apocalíptico sacudió el laberinto. Una sección entera de la pared cristalina se desplomó en una lluvia de fragmentos, y entre el caos apareció Sebastián, su rostro desfigurado por la furia y algo más. «Miedo», comprendió Helena, «miedo puro y primario». «¡Deténganse!», aulló el vampiro, sus ojos completamente negros. «Moriremos todos». Catalina apareció tras él, junto con otras figuras pálidas que Helena no reconoció. Intentaron avanzar hacia el altar, pero el vórtice de energía actuaba como una barrera, repeliendo sus intentos. «La convergencia está completa», gritó Isabel sobre el rugido creciente de energía. «Celen el pacto». El rostro de Darius, a centímetros del suyo, mostraba una intensidad hipnótica. Sus ojos plateados contenían universos enteros, historias de siglos que Helena podía casi leer, conocer, sentir como propias. «Helena Mendoza», pronunció con voz que ya no parecía completamente humana ni vampírica, sino algo trascendente. «Con sangre comenzó, con sangre terminará. ¿Aceptas romper mis cadenas, sabiendo que al hacerlo renuncias a todo lo que fue y podrías haber sido?» «Acepto», respondió ella, su propia voz amplificada por el vórtice de energía. «Darius, guardián eterno, te libero de tus cadenas». Sus labios se encontraron sobre el altar, sellando el pacto con un beso que trascendía lo físico.
Helena sintió como si cayera a través del tiempo mismo, viendo fragmentos de vidas pasadas, de Isabels y Darius a través de los siglos, de promesas hechas y rotas, de amor encontrado y perdido. Comprendió entonces que este momento no era casualidad, sino destino. No era la primera vez que sus almas se encontraban, ni sería la última. Un grito sobrehumano rasgó el aire. Sebastián se había lanzado contra la barrera de energía en un último intento desesperado. La fuerza del impacto lo consumió instantáneamente, reduciéndolo a cenizas que se dispersaron en el vórtice. Catalina y los demás retrocedieron, sus formas comenzando a desvanecerse como niebla bajo el sol matutino. El suelo bajo el altar se agrietó, revelando un abismo que parecía descender hasta el centro mismo de la tierra. Del Nexus, kilómetros por debajo, ascendió un pilar de luz dorada que atravesó el altar, envolviendo a Helena y Darius en su resplandor cegador. «Se está completando». La voz de Isabel sonaba distante, casi jubilosa. Las cadenas se rompen, los sellos se renuevan. Helena apenas podía mantenerse consciente. El dolor había dado paso a una sensación de flotar entre realidades, como si su cuerpo fuera apenas un ancla temporal a este plano de existencia. A través del resplandor vio que Darius también se transformaba. El hielo de su piel cedía, sus ojos plateados adquirían matices humanos, su respiración se volvía irregular, necesaria. Con un estallido final que sacudió los cimientos mismos del palacio de obsidiana, la energía se disipó. El vórtice colapsó sobre sí mismo, el pilar de luz se extinguió, y el silencio, un silencio absoluto, primordial, se apoderó del lugar. Helena yacía en el suelo junto al altar derruido. Cada músculo, cada nervio de su cuerpo protestaba de dolor. Lentamente, con esfuerzo, logró incorporarse. A su lado, Darius también se levantaba, tan exhausto como ella. Pero era un Darius diferente. Su piel ya no tenía aquella palidez sobrenatural, sino un tono cálido, humano. Sus ojos, aunque aún extraordinarios, habían perdido aquel brillo plateado inhumano. Y cuando tomó la mano de Helena, sus dedos estaban cálidos. «Funcionó», murmuró él, su voz ronca, maravillada. «Soy libre, mortal». «Lo lograron». La voz de Isabel lo sobresaltó. Su espectro flotaba sobre el altar destruido, pero ahora emanaba una luz dorada, pacífica. Ya no parecía atrapada, sino a punto de trascender. El pacto está completo. El Nexus sellado permanentemente. El conocimiento prohibido ya nunca caerá en manos equivocadas. «¿Qué pasará contigo ahora?», preguntó Helena. Intuía la respuesta. Isabel sonrió, y en su sonrisa había siglos de paciencia recompensada. «Ahora puedo descansar», respondió. «Mi propósito se ha cumplido. El guardián es libre y una nueva guardiana ha tomado su lugar». Helena y Darius intercambiaron una mirada de confusión. «¿Una nueva guardiana?», preguntó Darius. «El Nexus siempre necesitará protección», explicó Isabel. «Pero esta vez el pacto es diferente, no una prisión eterna, sino una guardia compartida. Ambos están vinculados a él ahora, pero como protectores libres, no como esclavos». Mientras hablaba, la forma de Isabel comenzaba a desvanecerse, ascendiendo hacia la apertura en el techo, donde las 3 lunas, completando su convergencia, empezaban a separarse. «La magia siempre exige equilibrio». Sus últimas palabras flotaron en el aire como una bendición. «Lo que se da libremente tiene el mayor poder. Lo que se toma por fuerza siempre se pierde. Cuiden uno del otro. Vivan la vida que a mí me fue negada». Y con estas palabras, Isabel Mendoza, después de un siglo de espera, finalmente encontró la paz, su esencia disolviéndose en una lluvia de luz dorada que cayó suavemente sobre Helena y Darius como una bendición final. El palacio de obsidiana comenzó a transformarse a su alrededor.
Las paredes opulentas pero opresivas se volvían más luminosas, las sombras retrocedían, y a través de ventanales antes eternamente cerrados, comenzaban a filtrarse los primeros rayos del amanecer. Helena y Darius caminaron tomados de la mano a través de los restos del laberinto de espejos, hacia la luz creciente. Cada paso era doloroso pero liberador, como el nacimiento de algo nuevo y precioso. Cuando alcanzaron las puertas principales del palacio, ahora transformado en una estructura de cristal y luz, se detuvieron ante la vista que se extendía ante ellos. El bosque oscuro había perdido su cualidad amenazante, transformado por la magia del ritual en un lugar de belleza salvaje pero acogedora. A lo lejos, las luces de Santa Oscura brillaban en el valle, un recordatorio de que el mundo de los humanos seguía allí, esperándolos si así lo deseaban. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Helena, sintiendo el peso y la libertad de las infinitas posibilidades ante ellos. Darius, experimentando su primera mañana como mortal en siglos, cerró los ojos y dejó que el sol acariciara su rostro. «Vivir», respondió simplemente, «un día a la vez, como los mortales, con todo el dolor y la alegría que eso conlleva». Helena apretó su mano, sintiendo el vínculo que ahora los unía, más fuerte que cualquier pacto de sangre, más duradero que cualquier magia ancestral. Un vínculo forjado en el crisol de sacrificio y redención, de pasados compartidos y futuros por construir. Juntos dieron el primer paso hacia un amanecer que ninguno de los dos había creído posible, hacia una historia que, a diferencia de las leyendas de Santa Oscura, ellos mismos escribirían, libres al fin de las sombras del pasado y de los pactos de la sangre.